influir en el parto. El parto es un evento natural, teóricamente fisiológico, pero expuesto a un sinfín de circunstancias que pueden bloquearlo, momentánea o definitivamente. En el área de obstetricia tenemos siempre procedimientos para resolver esos imponderables que suceden en el trabajo de parto. El parto ideal se llama parto eutóxico. Es aquel que sucede espontáneamente sin la intervención de otra persona. ¿Cuándo sucede el parto eutóxico? ¿Cuál es el concepto de parto eutóxico? El parto eutóxico o parto normal es aquel que ocurre cuando el feto ya completó su tiempo en el útero. Es decir, sucede alrededor de las 40 semanas. Y tiene otros requisitos más: que el feto esté en posición cefálica. ¿Y cuál sería la razón de que esté en posición cefálica? Porque es la mejor manera de nacer. La parte más difícil, que es la cabeza, es la que primero tiene que salir. Otro requisito para el parto eutóxico es que el bebé nazca en buenas condiciones. ¿De qué sirve un parto vaginal con un bebé con asfixia severa? Eso significa que no se actuó oportunamente o no debió nacer por la vía vaginal. Y el último requisito es que no nos olvidemos de la madre. La madre tiene que tener una recuperación normal. Si la madre pasa a cuidados intensivos por algún evento desfavorable del parto, no ha sido un parto eutóxico. Entonces este concepto debe quedar bien claro. No sé si será pregunta, pero ténganlo presente. Entonces lo que les he hablado está sintetizado en estas líneas. Tanto el inicio como todo el proceso y la culminación del parto deben ser sin intervención tanto humana como de alguna sustancia farmacológica. Para que suceda el parto, teóricamente se ha dividido tres aspectos del parto. El primer aspecto es las fuerzas que lo impulsan al feto a salir. El segundo es el camino que va a recorrer para nacer. Y el tercero es las distintas circunstancias que pueda presentar el feto que puedan facilitar o estorbar el parto. Entonces, hay factores que vienen de la madre, la fuerza de contracción básicamente, del bebé, las distintas actitudes y posiciones que pueda presentar al salir, y de la pelvis, el canal de parto. Recordamos que la pelvis tiene dos componentes: la pelvis ósea y la pelvis constituida por los distintos tejidos y órganos circunvecinos. Bien. Esta es una definición del parto normal: comienzo espontáneo, con bajo riesgo al comienzo del parto, manteniéndose como tal hasta el alumbramiento, es decir, hasta la salida de la placenta. Bien, las edades en las cuales se considera un parto eutóxico son esas: 37 a 42, completas. Y finalmente, nosotros estamos aprendiendo que hay gestantes de alto riesgo. La pregunta es: ¿habrá gestantes de bajo riesgo? Probablemente en el siglo XX, pero actualmente todas las gestantes son de alto riesgo.
porque existe un sinfín de condiciones médicas o quirúrgicas que hacen que tanto el embarazo como el parto quede en riesgo. Sin embargo, el hecho de que una paciente sea definida como de alto riesgo no significa que obligadamente no va a tener un parto por vía vaginal, un parto utópico. En algunas pacientes se puede presentar uno de los factores que les he mencionado como un obstáculo para el parto eutóxico. Para algunas será una pelvis estrecha y para otros será un bebé transverso. Y para otros será otra condición materna, ¿no? Que puede ser un tumor cerebral previo al feto o una placenta previa. En algunos casos se presenta más de uno de esos tres factores. Indudablemente es un desafío, porque muchos de estos factores pueden ser identificados antes del trabajo de parto, de tal manera que le evitaríamos a la paciente una prueba de parto innecesaria. Entonces, definiendo la distocia, toda anomalía del trabajo de parto que interfiere con el avance ordenado del parto espontáneo. Sinónimo, trabajo de parto difícil o anormal. Tengan presente esta última línea. No es predecible la distocia, pero sí detectable. Muchas veces nuestras pacientes nos preguntan, ¿tendré un parto normal? ¿Podré dar a luz? ¿Qué le responderían ustedes? Es difícil garantizarle un parto normal, un parto eutóxico. Tenemos que decirles de la A hasta la Z los factores que tiene a favor y los factores que tiene en contra. Si pesan más los factores a favor y los factores en contra son modificables, es posible que le digamos, puedes intentar un parto. Algo absoluto para el futuro, aún en las grandes multíparas, no existe. Entonces, ¿en qué momento vamos a detectar esta distocia? Lógicamente en el trabajo de parto. Para eso tenemos algunas herramientas. Las herramientas van dirigidas a identificar en qué punto del organismo de la paciente está la dificultad. En las fuerzas de expulsión, en la posición anormal del feto o en la pelvis. Cada uno de ellos va a ser analizado brevemente, o en las partes blandas. Vamos a iniciar con las distocias de contracción o de poder, como digo. La contracción uterina tiene una característica bien definida en cuanto al trabajo de parto. Hay frecuencia, intensidad y duración de la contracción, que deben ser evaluadas tanto clínicamente como de la manera del equipo electrónico, del monitor fetal electrónico. Anteriormente se medía en unidades de Montevideo, que tiene su fórmula de obtención en la vista. Sin embargo, nosotros no podemos depender de un monitor. Se acaba la batería, ¿y qué hacemos? Tenemos que estar familiarizados con el tono uterino basal, con la contracción uterina leve, mediana e intensa. Tenemos que tener nuestro segundero a la mano para poder ver la duración de esa contracción. Hay un umbral de detección de la contracción que percibe nuestras manos. El resto lo percibe el monitor electrónico. La definición de una contracción uterina de parto es 3 a 5 contracciones en cada 10 minutos de una intensidad de 3 cruces y una duración de más de 40 segundos. Para entender la contracción uterina tenemos que empezar recordando que empieza en la parte superior del útero, en las
en la zona donde nacen las trompas de falopio. Se consideran marcapasos de contracción uterina porque ahí se inician, se fusionan, se superponen y desciende la contracción hasta el istmo para formar el segmento. Bueno, ese es el orden de la contracción. Si nosotros observamos que es diferente el orden de la contracción, estamos detectando una distocia de contracción. En esta gráfica nosotros vemos cómo es que se ha medido la contracción uterina de parto mediante un monitor electrónico, un sensor de contracción. Como pueden darse cuenta, la sensación del dolor de la paciente no es en toda la contracción, es cuando supera los 25 milímetros de mercurio de presión intraamniótica. Nosotros, mediante la palpación, podemos percibir un poco más, pero hay una diferencia entre contracción y contracción que no la vamos a percibir y la consideramos como la etapa del reposo. Entonces la distocia, según las fases del trabajo de parto, en cuanto a la contracción uterina, puede provocar una fase latente prolongada o una fase activa prolongada, y si fuera lo contrario de que hay una buena contracción excesiva, podríamos tener un parto precipitado. Entonces las distocias de contracción pueden ser en menos o en más. En cada una de ellas, en cuanto al tiempo que dura el trabajo de parto, sea la fase latente o la fase activa, nosotros tenemos que diferenciar cuál de los aspectos de la contracción está alterado. Si está el tono, la frecuencia, la intensidad, la duración o la coordinación. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya no es mediante el aparatito, tiene que ser mediante la observación clínica. Cuando tenemos el tono uterino aumentado, quiere decir que en ausencia de contracción el útero está duro, tenemos que sospechar desprendimiento de placenta. Cuando está relajado, probablemente sospechemos ruptura uterina. Todas estas alteraciones pueden ser espontáneas, es decir, sin intervención de la terapéutica médica mediante la oxitocina, o también consecuencia de la oxitocina. Bien, cuando la paciente tiene una hipotonía uterina, ¿a qué tipo de paciente le ocurre estas cosas? La hipotonía uterina significa que no se contrae bien el útero. En el periodo de relajación. Acá hay una clasificación. Puede ocurrir por causas maternas, básicamente. Miomas uterinos, enfermedades crónicas y debilitantes de la madre, la anemia también, el cansancio físico cuando ha tenido la fase prodrómica de muchos días o hasta semanas de duración, y hay una causa idiopática no conocida. La hipertonía, a la cabeza está el desprendimiento de placenta o una posición fetal anormal, generalmente las distocias de situación. Aquí tenemos una tabla donde considera las alteraciones en sus distintas características de la contracción y las causas. Noten que en nuestro medio es de poco uso la anestesia epidural para la analgesia obstétrica de un parto vaginal, pero sin embargo está dentro de las causas de alteración de la contracción en sentido de disminución, la anestesia conductiva.
la sedación excesiva cuando son pacientes que toman medicamentos por problemas neurológicos o psiquiátricos. Una de las características ominosas de la displasia de contracción es la inminencia de la ruptura uterina, la cual se puede detectar con la presencia de una asimetría del útero, una zona de hendidura que se llama el signo del anillo de Van Dyck. Aquí por una desproporción fetopélvica hay un estiramiento excesivo de las zonas del segmento y una ruptura en dicho lugar. Bien, les dije para identificar las contracciones anómalas del útero se necesita un trazado cardiotocográfico. Aquí podemos observar la frecuencia cardíaca está en rango normal, tiene una desaceleración es única, pero lo que nos interesa en este punto es la curva de la contracción uterina. Vemos que está alrededor de 60 a 70 milímetros de mercurio. Vemos que los intervalos son frecuentes y vemos que el tono basal está aumentado, está más arriba de 20. Para nuestro trabajo necesitamos registros. Sin el registro no podemos concluir que el trabajo de parto está yendo bien o está yendo mal. Este es el partograma que manejamos actualmente, que es más simplificado que los anteriores, en el cual se considera a todas las pacientes por igual, siendo el requisito que empiecen con dilatación 4 en este registro. Anteriormente se consideraba que se tenía que diferenciar nulíparas de multíparas con membranas íntegras y con membranas rotas. Bien. En este instrumento no se utiliza esa diferencia. Vemos ahí tres espacios claramente definidos. El espacio por arriba de la línea de alerta es el espacio normal. El espacio intermedio entre línea de alerta y línea de acción es un espacio en el cual nosotros tenemos que tomar medidas para fomentar las dos características del trabajo de parto, ¿no? Las consecuencias de las contracciones son dilatación cervical y descenso de la presentación. Entonces, en ese espacio de tiempo tenemos que fomentar esto. Si sobrepasamos la curva de acción, tal vez nos quede un solo camino, programarla para un parto por cesárea. Digo tal vez porque si está en dilatación 9, todavía podemos forzar un parto vaginal. Pero es un riesgo. Este es un formulario que ya ha sido llenado por una parturienta que llegó a dar parto vaginal espontáneo. Como pueden ver, la dilatación se hizo estacionaria en la fase activa. Tuvo aquí una conducción del parto con oxitocina que fomentó que se corrija esa desviación de la curva y también fomentó que la presentación descendiera. Si conocemos este instrumento y lo utilizamos plenamente, que significa plenamente significa llenado completamente. Las funciones cardíacas maternas como las fetales, de tal manera que nosotros podemos objetivar si fue un trabajo de parto normal o anormal. Entendiendo que hay un espacio en el cual debe de continuar la línea de dilatación. Si la dilatación es brusca en menos de 2 horas, es un parto precipitado. Si la dilatación es lenta, se hace con tendencia a ser plana, sea que sea en la fase latente o en la fase activa, se le denomina prolongada. Bien. Y cuando llega a completar la dilatación
Si no baja la presentación, tendremos la figura de un periodo expulsivo prolongado. Este es el esquema de una dilatación y un parto ideales. Muy común. Entonces, se han establecido promedios de valores de duración de tiempo en cada una de las fases del parto. Aquí se está diferenciando nulíparas de multíparas. Y hay un tope de espera. Nulíparas hasta 20 horas la fase latente, la fase activa, aquí tenemos 90 minutos. Y la tercera etapa, que es el expulsivo, 45 y 30 minutos. Cuando nosotros hemos observado los partos eutóxicos, podemos darnos cuenta de que algunas señoras tienen un parto de menos duración, sin que sea precipitado, y otras lo tienen de más. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es que en esa paciente están interviniendo otros factores que no es la contracción uterina. Generalmente son las posiciones fetales anómalas. ¿Cuáles son las causas del parto prolongado? Nuevamente recapitulando. Hay causas de la paciente en cuanto a su estado anímico, temor, angustia, que no ha tenido una preparación de psicoprofilaxis. Hay una causa refleja, las pacientes que tienen retención urinaria y que, aunque le digamos váyase a orinar, no lo hacen, tenemos que hacerle un sondaje vesical. Tenemos el agotamiento materno, ya sea por la fase prodrómica o por la fase latente prolongada. Otras causas de disfunción uterina son aquellas en las cuales el útero tiene patología orgánica, especialmente los miomas. No significa esto que persona con mioma va a tener una distorsión de contracción en el trabajo de parto, no necesariamente. Finalmente, el parto prolongado por causa de desproporción cefalopélvica. ¿Por qué es importante la proporción de la cabeza con la pelvis? Porque en condiciones normales tiene que ir descendiendo de a poco. Si no descendiera, lo que está haciendo la fuerza de dilatación es la bolsa amniótica que precede a la cabeza. Y no es un buen medio de transmitir la fuerza de contracción hacia el cervix para que dilate. Variedades anormales de presentación cefálica, lo que les dije, ¿no? Los asinclitismos y las deflexiones, que no presentan el mejor diámetro de la cabeza fetal hacia el cervix. Bien. Hay un consenso de cuánto debe durar el trabajo de parto en una nulípara. Dice, más de 20 horas ya estamos pensando en fase latente prolongada, ¿no? Y más de 14 horas en multípara, y no hay progreso de dilatación, se quedó en 3 centímetros. Las causas ya las hemos visto. Si es un problema de contracción, a la paciente se le da calorías en forma endovenosa y se le indica la oxitocina. Puede presentarse agotamiento materno y alteraciones hidroelectrolíticas por un trabajo de parto prolongado, claro que sí. Por eso en algunas pacientes, no en todas, le vamos a pedir su prueba de electrolitos. Entonces aquí está la síntesis del tratamiento, se le da un periodo de reposo, no llega a 8 a 12 horas, 6 horas. La hidratación, las calorías sean por vía oral, si estamos seguros de que no la vamos a operar por vía endovenosa a través de la dextrosa. Bien. Esta fase latente prolongada tiene una interpretación y eso es importante para nosotros. ¿Alguien recuerda con cuántos centímetros se ingresa a sala de partos? 4, muy bien. Algunos piden hasta 5 y las obstetras dicen, mándamela con 9, porque de repente no les gusta monitorear mucho.
Pero lo cierto es que en la apreciación de la dilatación, incorporación y orientación del cuello, solo intervienen nuestros dedos. No lo vemos, no lo medimos. Entonces, a veces es algo muy subjetivo. Y especialmente en las señoras multíparas tenemos una confusión de si está realmente dilatado el cuello o está solamente suelto. Suelto es un cuello complaciente de multíparas. Esa sería una de las causas de la fase latente prolongada por error de la valoración de la dilatación. Bien. Si esto sucediera en la fase activa o tenemos una fase activa prolongada, nosotros tenemos que pensar que me olvidé de diagnosticar antes del parto, que esto no está progresando. Porque entendemos que a veces la fase latente puede extenderse, ¿no? Pero la fase activa ya no, tiene un tiempo límite. Las causas están allí: desproporción cefalopélvica, no va a salir, no va a avanzar. Deflexión, la anestesia la descartamos porque generalmente en nuestros medios no la usamos. Las contracciones hipotónicas, en las cuales o no ha habido un monitoreo electrónico que lo detecte, o nosotros tampoco nos hemos pegado a la paciente para saber cómo está. Tratamiento, depende de la causa. Si es un DCP, ni hablar, terminación por cesárea. Si es una hipotonía, la acentuación. Y si la cabeza no baja, entonces una amiotomía, dice, o una ruptura de membrana artificial con presión de la cabeza hacia el canal del parto para que descienda, para que encaje. Bien, ¿cómo utilizamos la oxitocina? Porque es lo que más frecuente vamos a utilizar en sala de partos como un recurso de corrección del trabajo de parto cuando hay hipodinamia o hipotonía. Entonces, tenemos que empezar con las dosis mínimas. Dice, la preparación es un frasco de suero con una ampolla. Este frasco con una ampolla de 10 unidades. En cada mililitro, ¿cuántas miliunidades tiene? ¿Está? ¿Sí? 10 miliunidades, ¿no es cierto? En cada mililitro, ¿cuántas gotas tiene? 20. En promedio 20. Entonces, 20 gotas tienen 10 miliunidades. Entonces, cada 2 gotas es una miliunidad. Si tienes 4 miliunidades por minuto de arranque, estás dando 8 gotas por minuto. Y tienes que aumentarse de cada 15 minutos o 20 minutos de observación, que hay mejoría en la dinámica uterina. ¿Sí? Esta conducción del parto está ya normada por la OMS, lo consultan. Cuando desciende la presentación cefálica, ¿qué hacer? Las causas, ahí están enumeradas. La mayor parte de las causas es desproporción cefalopélvica o mala actitud de presentación fetal. Lo demás es muy raro. Es más, el FPM no es una causa de falla del deceso, al contrario, lo facilitaría. Tratamiento. Si no hay alteración de la frecuencia cardíaca fetal y la madre tiene reserva de energía, continuar el trabajo de parto. La conducta expectante. ¿En qué consiste la conducta expectante? La dejamos a la paciente y la vuelvo a ver en 2 horas. Así debe ser. No. Expectante quiere decir que la estás mirando, le estás evaluando, le estás siguiendo. De otro modo, parto vaginal instrumentado o el parto por cesárea. Bueno, en algunos hospitales existe el forceps, en otros el vacuum, en otros los dos y en otros no existe ninguno. Entonces, ¿ha presenciado un parto instrumental vaginal? No. ¿Por qué será? Bueno, porque realmente es un riesgo que se lo corre usted, la persona que atiende el parto.
la paciente dice, haz conmigo lo que quieras, pero que salga bien mi hijo, ¿no? No con cepa en el estómago, con una laceración facial. Efectivamente, ya se ha estudiado estos métodos de ayuda para el parto vaginal, a pesar de hay lesiones maternas y lesiones fetales también, ¿sí? Sin embargo, la OMS sigue preconizando que disminuyamos la tasa de cesárea para utilizando estos métodos, además de la versión externa. Parte de esta aceleración prolongada, sinonimia el ciego prolongado. Miren, aquí no hay ¿cómo les puedo decir? Uniformidad de criterios en cuanto al tiempo. Bien. Dice, en las nulíparas se considera que hasta 54 minutos puede demorar el expulsivo y en las multíparas 14 minutos. Bueno. Multíparas hay de todos los tipos, ¿no? De las que realmente pueden tener en el primero o el segundo pujo el parto o de las que demoran. Entonces, se han establecido límites extensos. 3 horas en multíparas y 1 hora en multíparas. La pregunta es, ¿quién estaría pujando 3 horas continuas? Difícil, ¿sabes? No, eso es algo utópico. Entonces, finalmente la palabrita en verde dice, si tienes un expulsivo prolongado, no tienes mucho que pensar, es programar la necesaria inmediatamente. ¿Y qué hacer en el trabajo de parto precipitado? Dice aquí que en nulíparas 2 horas, en multíparas 1 hora. ¿Habrán visto un parto precipitado? Realmente no lo podemos decir, porque nosotros no tenemos a la paciente desde los primeros centímetros de dilatación. Generalmente la paciente llega en fase activa y en menos de 1 hora ya completa. Entonces, no podemos calcular realmente el tiempo completo de su trabajo de parto. ¿Bien? ¿Y qué es lo que lo puede estar motivando a este trabajo de parto precipitado? Con sinceridad no lo sabemos porque el entorno familiar de la paciente no lo conocemos, qué comió, qué bebió, qué le dieron las amigas para poder facilitar el parto. Pero sí tiene una frecuencia de ocurrencia, dice 2% de los casos. Hay pacientes que ya han sido multíparas y en la mayor parte de sus partos han tenido este parto acortado, le diría yo, ¿no? ¿Cuándo sucede por causas iatrógenas? Cuando estamos induciendo un parto y nadie vigiló el goteo y se pasó a chorros. Entonces, eso es algo que puede pasar en una institución de salud. Entonces, se recomienda suspender la oxitocina y, bueno, dar lo contrario, lo político. Tenemos, bueno, en nuestro medio tenemos isoflurina, norritrodilina, tenemos nifedipina, pero es un riesgo de provocar un DPP. Entonces, analgésicos no funcionan. Pienso yo que con todo esto lo mejor es la hidratación. Dice, si hay sufrimiento fetal, terminar el embarazo. Bueno, eso es una cosa que uno tiene que pensarlo. Si es un parto precipitado y está en expulsivo, ¿qué vas a hacer? Atiende el parto. ¿No? Lo que sí se ha visto es que en los partos precipitados debemos de tener la intervención de frenar la salida del bebé. Esto sucede, el parto precipitado, en pacientes que están, no vayan a pensar que son pacientes silenciosos, ¿no? Pacientes que están descontroladas, gritando, vociferando, tirándose al suelo inclusive, ¿no? Entonces, una persona serena siempre va a obedecer a su partero o obstetra. Siempre le va a decir respira y respirará, puja y pujarás, detente el pujo y lo detendrá. Entonces, generalmente se ha identificado el parto precipitado en pacientes sin control, con remedios caseros que fomentan el parto y lógicamente en una de esas intervenciones domésticas han provocado el parto precipitado. Difícil de pensar que nosotros no hayamos regulado el goteo de oxitocina. Es imposible. Bien, las complicaciones que suceden en la madre: rotura uterina, desgarro del canal de parto.
Rara vez el embolismo del líquido amniótico. Definitivamente el desprendimiento prematuro de placenta sucede en muchos de los partos. Pasa desapercibido porque el bebé nació primero y nació rápido. Cuando estamos revisando la placenta, el lecho placentario, la cara materna de la placenta, podemos distinguir ahí coágulos oscuros adheridos a los cotiledones. Eso es una demostración del DPP. El DPP ocurre en distintas extensiones. Los pequeños no alteraron el bienestar fetal, los grandes sí lo pueden alterar. Complicaciones fetales. Ahora la pregunta es, ¿por qué un parto precipitado puede producir parálisis del brazo, parálisis de Ehrlich-Duchenne? Tendría que haberse atascado el hombro anterior de preferencia, y arrancado las raíces cervicales C5, ¿no? Pero si se tratara del concepto del parto precipitado, que el bebé nació rápido antes de la hora o 2 horas y con una bala, difícil podríamos juntar estas dos situaciones. Hipoxia fetal por disminución del flujo útero-placentario, sí, porque una hipertonía sostenida o una hiperdinamia sí puede restar el intercambio gaseoso. Trauma cerebral por descenso justo de la presentación, yo creo que no, algo que choque contra el piso, ¿no? Sí. Hemorragia fetal por desgarro del cordón umbilical, puede ser si el cordón es breve. Traumatismo del recién nacido que era el piscual. Cuando nosotros nos ponemos los guantes y los guantes están mojados, sea por el líquido amniótico o por la sangre materna del canal del parto, todo es resbaladizo, todo se nos puede caer. Hay que tener el máximo cuidado al sostener el feto. Por cierto, ¿cómo se sostiene el feto cuando nace? Unas opiniones, por favor. ¿Cómo sostenemos nosotros el feto? La cabeza, la nuca, mejor dicho, con nuestra mano izquierda. Si somos diestros, resbala la mano por el dorso, por las nalgas, y cogemos los dos tobillos prensándolos así. Por más que nuestro guante esté mojado y resbaladizo, no se nos va a caer. Inclusive algunos lo sostienen de los pies. No es para tanto tampoco. Pero sí, son dos medidas importantes para que no se nos caiga el bebé. Ahora viene el otro aspecto de la distosia, que es la distosia pélvica. La pelvis, les dije, tiene dos componentes, duro y blando. Vamos a hablar de la pelvis ósea. Bien, en el pasado se observaba la pelvis con radiología. Se estableció 4 tipos de pelvis, pero no está a nuestro alcance ver qué tipo de pelvis tiene la paciente en sentido estricto si no le hacemos el estudio radiológico. Sin embargo, ustedes ven en las anotaciones una de dos: o es pelvis ginecoide o no lo es. ¿Por qué? Realmente decir ginecoide significa compatible con un parto vaginal. Esa es la interpretación. Pero sí podemos discernir a través del tacto si ese ovoide o círculo es ginecoide. Bien. Los diámetros internos de la pelvis están aquí. Familiarizar esas medidas con las medidas de nuestro tacto es importante. No va a ser igual, porque nuestras manos no son iguales, nuestros criterios tampoco. Pero sí, tenemos que estar familiarizados con los examinadores de más experiencia. Si te parece aquí es estrecha, no es estrecha.
Realmente las alteraciones groseras de la pelvis sí son fáciles de detectar. ¿Por qué suceden en algunas señoras que tienen pelvis anómala o anormal? Por un sinfín de condiciones de su crecimiento y desarrollo. A la cabeza, la polio, secuela de polio, raquitismo, las exostosis son numerosas. Yo diría que 30% de las pacientes tienen sus exostosis en distintos grados de desarrollo. La pelvis oblicua, cuando ha sido una paciente que ha tenido una lesión de cadera unilateral. Bien. Contra estas estrecheces, ¿qué sucede en la madre? Para compensarlo, dice, ensanchamiento de las articulaciones pélvicas sucede en los últimos días del embarazo, por eso es que tienen dolor lumbar o lumbosacro. Ella dice, me duele la cadera, pero la articulación sacroiliaca. También la sínfisis de pubis se suelta, hay un dolor suprapúbico. Y bueno, y en cuanto al bebé, hay una adaptación también, claro que sí. Los parietales se superponen o se juntan porque hay un espacio membranoso entre ellos. Y aquí suceden estas alteraciones de la mala actitud de presentación del feto. Inclitismo anterior y posterior. Anterior porque el parietal anterior es el que se presenta primero, posterior es el que se presenta, el parietal posterior se presenta primero. ¿Cuál de ellos dos tiene el mejor pronóstico? El anterior. El posterior difícilmente se va a acomodar. Entonces, cuando ustedes escuchan aciclitismo posterior, probablemente no progresa. Olvídense. El ciclitismo posterior persistente. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico de una distocia ósea? Hay una maniobra de palpación mensuradora de pinar por la vía abdominal, en la cual no necesitamos la parte vaginal para esto, simplemente medir la altura de la cabeza fetal con la altura del pubis. La otra es la palpación abdomino-vaginal y otra es la perfimetría interna, que es la que hacemos con el tacto vaginal. Todo lo demás es raro porque no acudimos a rayos X, no entra en la práctica clínica eso porque no está disponible las 24 horas y es corto. La maniobra de Müller, palpación de abdomen vaginal. ¿Cuál es la conducta obstétrica en la distosia ósea? Miren, esta primera expresión dice, se puede realizar pruebas de parto con monitorización continua si la paciente lo solicita. Aquí están encerrados dos cositas. Primero, que si consideramos que el feto es pequeño y la paciente lo solicita, quiere intentar un parto. Si es pequeño, le concedes. Pero si es demasiado grande, no. Ándate a otra parte de dar a luz con parto vaginal. ¿De acuerdo? Es frecuente el estancamiento del parto en cuanto a descenso y rotación, siendo que es instrumentación y episiotomía amplia. Pero recordemos que si se confirma la deformación cefalopélvica, no hay que dudarlo en invitarle a la paciente a y convencerla por los medios posibles.